1 de septiembre. Comenzamos septiembre, esperemos con muchos bríos, mucha energía, mucha fuerza para poder encarar nuestra formación académica. Bien, estamos en el tema del órgano legislativo. Tengo una presentación para ustedes y así que vamos a compartirla. ¿Se ve la presentación, jóvenes? Sí, doctor. Bien. Bien, a ver, otra vez vamos a reanudar. Bien, estamos en las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La atribución principal obviamente va a ser legislar, de ahí viene su nombre, pero como hemos visto tiene una serie de derivadas de estas atribuciones. Habíamos quedado en fiscalizar y controlar y fiscalizar a los órganos del Estado y de las instituciones públicas. Eso nace del concepto de que el órgano legislativo constituye uno de los órganos del Estado y en el marco del artículo 12 y en el concepto que debe haber de la separación, pero también interdependencia de los órganos del poder público, se interrelacionan y se controlan. Lo que Montesquieu decía, frenos y contrapesos. Bueno, eran 3, pero ahora son 4, eran 3 según el planteamiento de Montesquieu, pero en la realidad boliviana son 4 los órganos del Estado que se contrapesan. Así que la Asamblea Legislativa tiene la posibilidad de efectuar las acciones de fiscalización y de control a los demás órganos del Estado para conocer de la administración pública. Recuérdese que la administración es pública, no es administración secreta. Y por ello se tiene pleno conocimiento de lo que debiera proceder en cada uno de los niveles, cómo están funcionando las entidades públicas. No pueden haber secretos en las entidades públicas, excepto, claro, las de seguridad nacional, las Fuerzas Armadas, en fin, no se podrá saber dónde están o la estrategia de defensa boliviana en el caso de ataque de algún país. Eso pues, obviamente es reservado y un asunto de seguridad nacional. Pero por los demás casos deben ser de conocimiento público. Entonces, una de las funciones es controlar y fiscalizar. Vamos a desarrollar más luego, en breves diapositivas tenemos las acciones de fiscalización, así que esta atribución las reservamos para ese momento. También le corresponde la interpelación en el numeral 18, la interpelación respecto a los ministros de Estado. Es decir, que la interpelación únicamente está reservada para los ministros de Estado con la finalidad que se cambie una política pública determinada. Un acto de interpelación significa el cuestionamiento al cómo un ministro, varios ministros están desempeñándose en las carteras de Estado que se les han asignado. La interpelación podrá ser promovida por cualquiera de las cámaras a voto de la censura del ministro implicará su destitución. Claro que para lograr ese voto de censura hay que tener 2/3 de la Asamblea Legislativa Plurinacional, algo que no se ha visto hace bastante tiempo porque, claro, tanto en los gobiernos, desde la restauración de la democracia, con excepto de la UTP, todos los demás gobiernos siempre han tenido mayoría parlamentaria, no han estado en minoría, por tanto no han habido ministros interpelados. En el gobierno transitorio de Yanine Áñez, así ha habido 2 ministros interpelados. Uno de ellos recuerdo que era López, el ministro de Defensa, se lo destituyó por la interpelación que hubo, pero la Constitución no prevé que pueda ser restituido, así que fue restituido, redesignado en breve plazo. No me acuerdo si en 1 o 2 días, pero es que son imprevisiones a veces de la Constitución. Podría haber otra interpelación y perderíamos el tiempo como Bolivia en conjunto de interpelaciones, pues eso tendrá que hacer algún ajuste en la propia Constitución. Pero la interpelación es un mecanismo de control respecto al funcionamiento de los demás ministerios. También le corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional realizar investigaciones en el marco de sus atribuciones, conforme a comisiones de investigación, a través de comisiones elegidas a tal efecto, pero no puede perjudicar el control que realicen los órganos competentes. Es decir,
si se realiza un control administrativo del manejo administrativo y de los recursos económicos bolivianos, porque para eso se ha creado la Contraloría, para el control de la administración boliviana, cómo operan las entidades públicas bolivianas y el manejo de los recursos públicos. Esa es una de las funciones que tiene propia la Contraloría y que, si bien puede realizar una investigación en la Asamblea Legislativa a través de alguna de sus comisiones, eso no puede invadir las competencias que se le asignan a la Contraloría. Peor aún, en el caso de delitos de acción pública, eso le corresponderá íntegramente al Ministerio Público en cuanto a la investigación, dirigir la investigación. Como le dicen, es el director funcional de la investigación, por tanto, las comisiones parlamentarias tendrán otra finalidad, básicamente de conocimiento de lo que viene realizando el Ministerio Público en alguna investigación. Otra entidad de defensa, en este caso del Estado, es la Procuraduría General del Estado, y del mismo modo efectuará acciones de defensa del Estado, y sobre ello las comisiones pedirán la información que corresponda. Y en cuanto a los derechos humanos, se tiene en Bolivia el defensor del pueblo, la defensa del pueblo. Del mismo modo, se podrán pedir por las comisiones especiales investigaciones y los informes que correspondan, pero sin invadir las competencias de los que habíamos nombrado: Contraloría General, Ministerio Público, Procuraduría General y Defensoría del Pueblo. Como notarán, no pueden invadirse esas mencionadas funciones. Otra atribución, numeral 20, que le corresponde a la Asamblea Legislativa es controlar y fiscalizar a las empresas públicas, y fiscalizar a las empresas públicas de capital mixto y de todas las que el Estado tenga participación económica. Donde el Estado esté y tenga recursos económicos, obviamente que debe ameritar toda la fiscalización, toda la controlía, sin perjuicio que también la Asamblea Legislativa, en el marco de sus atribuciones, pueda recabar y hacer el control correspondiente, porque se tratan de recursos económicos que les pertenecen a las y los bolivianos. Ese es el motivo por el cual interviene la Asamblea Legislativa en su función fiscalizadora. Habíamos dicho que tiene dos funciones principales. ¿Cuáles son? Legislar y fiscalizar. También tiene otra función: autorizar la salida de tropas del territorio y determinar su tiempo de permanencia. Bueno, esto es... Bolivia recordará que en el marco del artículo 10 es un Estado pacifista y ha renunciado a cualquier guerra de agresión. Bolivia no va a agredir a ningún Estado, pero va a defender su soberanía en caso necesario. Entonces, ¿a qué se refiere esto de las salidas de tropa del territorio boliviano? Bien, se refiere principalmente al concepto de los cuerpos de paz. Bolivia, al ser signataria y miembro de Naciones Unidas, signataria de la Carta de San Francisco que le vincula con Naciones Unidas, y de todas las normas de Naciones Unidas, Bolivia a veces puede ser requerida para prestar sus servicios a través de su equipo militar en otros países. Y lo fue. Ha sido en el Congo y ha sido en Haití. Hace una década más o menos, nuestro ejército, nuestras Fuerzas Armadas estuvieron en distintos países, pero no para pelear, no para guerrear, no para enfrentar a los talibanes y cosas. No. Su misión fue distinta, fue la de actuar seguridad y de, como su nombre indica, cuerpos de paz. Seguramente el resguardo de campamentos en que existían refugiados de los diferentes países que realmente están en crisis, y por los fanatismos que se tienen. Los fanatismos llevan a eso, queridos amiguitos. Los fanatismos no llevan a ninguna transformación de la sociedad, llevan a la guerra, a la hambruna, a las más grandes miserias que pueden existir. Si alguien piensa que los fanatismos van a cambiar el mundo, no, está totalmente equivocado. Entonces Bolivia puede autorizar la salida de sus tropas, porque al final son fuerzas del ejército, de la Fuerza Aérea o de la Armada Boliviana las que van a salir del territorio boliviano y van a estar un tiempo, pero esa salida no puede ser libre y espontánea, tiene que ser autorizada, además con el tiempo de permanencia en el exterior, por la Asamblea Legislativa Plurinacional. También le compete que excepcionalmente se autorice el ingreso, tránsito y salida de tropas extranjeras. ¿Qué quiere decir esto? ¿Tropas extranjeras podrían ingresar en el territorio boliviano? ¿Tropas militares extranjeras? Sí, siempre y cuando así lo autorice la Asamblea Legislativa Plurinacional, determinando el tiempo de permanencia. Ninguna tropa extranjera
Ningún conjunto de tropas extranjeras ni fuerzas extranjeras pueden estar en territorio boliviano sin autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Bolivia es un Estado soberano y tiene la posibilidad de que en ese caso pueda hacer resguardo de todos los elementos que le permitan la defensa de su soberanía. Y en todo caso, pues siendo independiente y soberano, se le tendrá que pedir permiso al dueño de casa, que es Bolivia, para que eventualmente alguna tropa esté permanente. Hace algunos años, el 2009, recuerdo, se ha celebrado el Bicentenario, sí, el Bicentenario del Departamento de La Paz o de la Ciudad de La Paz, pero de La Paz, el 16 de julio, y en esa ocasión han llegado tropas militares, básicamente eran músicos y tropas de asistencia, de esas que asisten a los desfiles, una sección, ni siquiera una compañía por cada uno de los países, estuvieron de Argentina, de Perú, de México inclusive, de diferentes países, pero para ingresar al territorio nacional, incluso para un desfile, que es un acto cívico, se ha tenido que emitir una ley de autorización del ingreso transitorio de estas tropas, seguramente por unos días que han estado en Bolivia, el hecho del desfile, el propósito, y concluido el acto, seguramente han departido algún ágape, algún agasajo en el colegio militar y se retiraron, fueron a sus respectivos países. Eso quiere decir que no pueden ingresar las tropas extranjeras sin autorización de parte de la Asamblea Legislativa. Pregunta, ¿ha ingresado un avión militar mexicano cuando se fue el expresidente Morales? ¿Habrá tenido la autorización? Ese es un detalle que se les está yendo a los de la defensa y a los de la investigación. No sabemos, seguramente sí, tal vez no, eso ya despejarán las personas. Pero el numeral 20 del artículo 158 indica que mediante ley se debe autorizar excepcionalmente el ingreso de tropas extranjeras o cualquier tipo de fuerza militar externa. 23. A iniciativa del órgano ejecutivo le corresponde también crear o modificar impuestos de alcance nacional. También las y los asambleístas tienen la posibilidad de pedir al Ejecutivo la presentación de impuestos de alcance nacional. ¿A qué se refiere? Hay una regla que se llama el principio de legalidad tributaria, lo que quiere decir que solamente lo que está establecido por la ley, todo impuesto y contribuciones especiales en materia tributaria, cuando estén en tercer año, cuarto año, no recuerdo en qué nivel de pensum está la asignatura de derecho tributario en el área del derecho público. Tienen que conocer, queridos amigos, porque pagar impuestos tiene su normativa. Ya saben que la regla de los de impuestos es que Dios perdona en impuestos nacionales. No, esa es su regla. Ustedes van a tropezar siempre con el concepto de pago de impuestos, y en el derecho público, en el área del derecho público es una especialidad del derecho tributario. Entonces pónganle atención, pero la base general es que no pueden existir impuestos si no están establecidos por la ley. Y recuerdan que desde la Carta Magna va ello. Imagínense cuánto tiempo en la historia de la humanidad tiene esa regla de que los impuestos deben estar establecidos por la ley, y en el caso de los impuestos con alcance nacional deben ser establecidos por la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo que nos da a entender, y de hecho existe, que también existen impuestos de alcance departamental o impuestos de alcance municipal, y eso lo comprobamos constantemente. A ustedes les va a corresponder, vamos a hacer un contrato de transferencia, lo que le llaman la minuta de transferencia, que es el instructivo al notario para que plasme en documento público ese contrato. Al señor notario de fe pública, mediante el presente, usted deberá incluir dentro de las escrituras públicas el presente contrato convertido en escritura pública de transferencia. El sujeto A le transfiere al sujeto B, sujetos. Objeto, dirá que el sujeto A es propietario del bien inmueble registrado en la calle, no sé, Mario Mercado, número 123 de la zona de no sé dónde. Bien. Y por su propia voluntad, cláusula tercera, de libre voluntad, dicen que exista vicio alguno, por acto pleno, transfiere el mencionado bien inmueble y sus derechos al sujeto de nombre María Gutiérrez con cédula de identidad número tantos para que ejerza calidad de propietaria bajo el pago del precio de no sé cuánto y que son pagados. Muy bien. En ese momento tienen que percatarse también que están poniendo un precio, y toda actividad económica de Bolivia es una actividad que debiera generar obligación tributaria.
Y de hecho va a generar el impuesto a las transacciones, se aplica plenamente en eso, es el 3% del monto del monto que se tiene. Ahora me van a permitir orientar un poquitín en ese tema. Cuando normalmente los abogados le ponen un monto menor al establecido en el valor catastral del inmueble. ¿De dónde tenemos el valor catastral del inmueble? Si se fijan en el último pago del impuesto del inmueble, ahí estamos a 2021, entonces el pago del 2020, incluso el 2021 ya se está pagando. Pago 2020 o 2021 se fijan y va a decir base imponible, que es el valor del inmueble. Ese valor del inmueble debiera ser más o menos el reflejado en el contrato de transferencia. Pero ¿por qué le ponen un monto menor? Para tratar de eludir las obligaciones tributarias. Entonces le van a poner un monto menor. ¿Qué es lo que va a ser impuestos internos? Es decir, momentito, yo le voy a cobrar impuestos de lo que indica acá nuestra boleta de valor del inmueble. Ahora, entonces es el monto mayor. Ahora, si hicieran un contrato del precio mismo pactado y la otra parte dijera, no, yo no quiero tener ningún problema, póngale nomás el precio que hemos hecho la transferencia y fuera un monto N, no sé, $100,000 por decir un departamento. Que ponen 100,000, impuestos va a cotejar si el contrato tiene más precio o si el valor imponible tiene más precio y les va a cobrar el más carito. Y sobre eso va a ser la estimación del 3%. A eso se llama monto mayor. Entonces tienen que considerar que todo ello ha sido generado mediante leyes bolivianas, porque la base imponible siempre va a tener que ser generada por una ley. Esa es una regla, decíamos, desde la Carta Magna, la Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano, en fin, y constituye el hecho de ponerle un límite al Estado para que el Estado pues no pueda recaudar lo que se le antoje, sino lo que esté establecido mediante la ley. Bien, hasta ahí quedamos las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero ahora tenemos otro concepto. Habíamos dicho que la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene dos funciones, legislar y fiscalizar. La de legislar vamos a reservar para dentro de unos minutos cuando tengamos que ver el procedimiento legislativo. Pero las acciones de fiscalización son las siguientes con las que comenzamos. Son las minutas de comunicación, las peticiones de informe escrito, las peticiones de informe oral, y estas acciones de fiscalización tienen un propio procedimiento. ¿Qué son las minutas de comunicación? Las minutas de comunicación en realidad son relativas a instructivos o recomendaciones que se hacen a las autoridades de las entidades sobre el cumplimiento de la norma. Se le indicará, mediante la presente minuta de comunicación, se les recuerda al ministro de Salud que en previsión de sus funciones de salud deben efectuarse la campaña de vacunación contra el coronavirus, propendiendo a que la población boliviana sea cubierta porque así lo establece el artículo tantos de la Constitución Política del Estado. ¿Qué les parece? Es simplemente una recomendación, un instructivo, un recordatorio, si quieren, de las funciones que le corresponden, nada más. Pero está dentro del bloque de acciones de fiscalización. Otra, puede también la Asamblea Legislativa, a través de sus diputados o senadores, efectuar las peticiones de informe escrito, sean escrito o oral. Las peticiones de informe pueden ser de manera escrita o de manera oral. ¿Qué son las peticiones de informe escrito? Las y los asambleístas, diputados o senadores pueden pedir a las autoridades de las entidades públicas información y documentos sobre la base de cuestionarios escritos. Le dirán, señor presidente de la Cámara de Diputados, si alguien es diputado, se dirige al presidente de la Cámara de Diputados. Mediante la presente se pide la aprobación de la siguiente petición de informe escrito dirigida al ministro de Salud. Ahora, nuestro blanco va a ser el señor ministro de Salud. Al señor ministro de Salud para que informe respecto al siguiente cuestionario remitiendo la documentación de respaldo. 1. Indique cuántas personas vacunadas tenemos hasta el presente contra el coronavirus desde el inicio de la pandemia. 2. Indique de manera detallada, informe de manera detallada la aplicación de primeras y segundas dosis, además identificando de qué procedencia o marca son, Sinopharm, la otra, la rusa, las que se estén indicando, piden el detalle. Y 3, que acompañe documentación. ¿Qué le está pidiendo? Información respecto a la administración, relativa a una campaña o a un conjunto de procedimientos de vacunación que se tiene en Bolivia.
¿Y por qué se le pide? Porque la administración es pública, lo que quiere decir que siendo pública todos tenemos el derecho de conocer, y con mayor razón las y los diputados o senadores, que son por mérito de la Constitución quienes ejercen las labores de fiscalización para con las autoridades en función de gobierno. Entonces, se efectuará esa petición de informe escrito y vamos a ver más adelante su procedimiento. Pero esa es la forma en que además existe un cuestionario escrito y el ministro contestará. Petición de informe oral. Como su nombre indica, se le convocará a la autoridad, ministro, viceministro, para que pueda comparecer ante el plenario de cada una de las cámaras o ante una de las comisiones para que informe, brinde información respecto a algún punto de temática detallada. Entonces se le convoca a la Comisión de Salud, nos vamos a inventar ya, la Comisión de Política Social, Régimen Social y de Salud, convoca al señor ministro de Salud para el día, se le señala día y hora, para que el día tantos comparezca ante esa comisión e informe respecto a las campañas de vacunación, en general, debiendo además estar circunscrito a esa temática. Entonces el ministro va a ir con su carpeta, sus antecedentes, sus asesores, y va a él comparecer y dirá, señores, hemos vacunado a tantas personas en la primera dosis, se ha aplicado tantas de Sinopharm, tanto de la vacuna Sputnik, tantas de no sé, de cuál hayan aplicado. Está brindando información, lo está haciendo de manera escrita, oral, que es también otra forma de informar y tiene pleno valor para que se conozca de la temática a ser tratada. Como notarán, no están pidiendo más que la información. Entonces, la minuta de comunicación, recordatorio de funciones, la petición de informe escrito y la petición de informe oral son peticiones de lo que está sucediendo en la administración pública según las temáticas. No constituyen en modo alguno un pedido de cambio de ministros ni nada de eso. Cada una de las acciones de fiscalización sigue su propio procedimiento. A decir, miren el ejemplo de la minuta de comunicación 123/2020. La Cámara de Diputados comunica al señor ministro de Salud que en el marco de lo establecido por los artículos 18 y 35 de la Constitución se deben tomar las medidas de políticas necesarias para enfrentar la crisis por la pandemia que Bolivia atraviesa desde el mes de marzo del presente año, el año pasado, referida al coronavirus. Como habíamos dicho, simplemente les recuerda que está invocando los artículos 18 y 35 para que el señor ministro de Salud o la ministra de Salud informe respecto a qué actuaciones se están cumpliendo respecto a esa actuación. Ahí tenemos una petición de informe escrito, le hemos signado ficticiamente como 987, indica que se le pide al señor presidente de la Cámara de Diputados. Otra aclaración. Si bien las y los parlamentarios tienen la posibilidad de plantear las peticiones de informe escrito u oral, estas no se hacen de manera directa al servidor público interesado, no. Es decir, que el diputado directamente no puede mandar su nota al ministro de Salud. Claro que no. Tiene que hacerlo por intermedio del presidente de la Cámara de la cual es miembro. Aquí estamos hablando de un diputado, entonces se dirige al presidente de diputados porque así manda el procedimiento. Algunos diputados con ánimo, no sabemos si desconocimiento del procedimiento o ánimo extorsivo, una de dos, mandan directamente a las personas petición de informe escrito. Se le combina que en el plazo de 48 horas usted informe sobre esto. Me ha llegado a asesorar una vez a la oficina este tema. Me he reído, sinceramente. Y un cuerpo de abogados, un pool de abogados grande, había dicho, no, usted tiene que hacer una inconstitucionalidad. No sé qué le había recomendado a este cliente. Era un señor de recursos económicos importantes. Viene a la oficina y le digo, no, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me dice. Simple, mándele al diputado Pedro Mamani Rojas, me estoy inventando, una nota por la que gentilmente se le va a decir que no va a informar absolutamente nada en tanto no venga aprobado por la Cámara de Diputados y su presidencia. ¿Está en lo cierto? Me dice, sí, estoy en lo cierto, yo no lo voy a mentir. Y había hecho las dos cosas. Por una parte había intentado su inconstitucionalidad y por otra parte había mandado tímidamente la nota que yo le he redactado. ¿Qué es lo que ha surtido efecto? La nota que yo les he emitido. Y efectivamente no puede tener una petición de informe escrito oral
efectos respecto a un administrador. Imagínense, le estaban pidiendo al dueño de unos terrenos que informe por qué ha hecho ese fraccionamiento, por qué no ha considerado esto, por qué los lugareños no han sido considerados. Y sí han sido considerados, pero eso no interesa. Mientras no se cumple el procedimiento, mientras no haya apego al procedimiento, esa petición no tiene ningún efecto. Ahora vamos a ver una petición de informe escrito como debiera más o menos hacérsela. Entonces, el suscrito diputado, ahora del mismo diputado, Pedro Mamani Rojas, me estoy inventando, en ejercicio de las atribuciones establecidas por el artículo 158, numeral 17 de la Constitución, pide se apruebe la siguiente petición de informe escrito. Ojo, pide que se apruebe. Le está pidiendo al presidente de la Cámara que el plenario apruebe esa petición escrito, por el hecho de que la petición no puede ir directamente al destinatario. Dirigida al ministro de Salud para que absuelva el siguiente cuestionario, haga conocer la política en materia de salud que se ha diseñado y ejecutado desde el mes de marzo pasado años respecto a la pandemia, cuál es el presupuesto ejecutado, haga conocer las contraprestaciones que se han efectuado respecto a la pandemia. Le está pidiendo información respecto a la pandemia, el señor ministro de Salud. Se los voy a actualizar esto, obviamente. Las peticiones de informe escrito, siendo unas actuaciones de fiscalización, tienen y ameritan una respuesta por parte de la autoridad. El ministro de Salud tiene el plazo de 15 días para responder desde el momento en que le llega esta petición de informe. Y en el plazo de 15 días va a responder. Entonces dirá, ¿y a quién se va a dirigir? ¿Al diputado que le ha mandado la petición? No, nuevamente no. Se va a dirigir nuevamente al presidente de diputados, porque por ese conducto se ha remitido la nota. Entonces dirá el suscrito ministro de Salud, en cumplimiento de la petición de informe escrito 987-2020, responde a la solicitud. Aquí quiero hacerles una aclaración también de la palabra suscrito. La palabra suscrito quiere decir el que firma, ¿ya? El que firma quiere decir el suscrito. Ahora, no se entiende porque algunos abogados, fiscales y hasta políticos dicen el suscrito diputado está ante cámaras, ¿no? El suscrito diputado afirma lo siguiente. Oye, ¿a qué documento estás firmando? Nada, estás declarando. Cuando se utiliza la palabra suscrito es porque se está firmando algo. Y normalmente la palabra suscrito viene acompañada de una firma. Entonces, la respuesta a la petición de informe escrito, claro que viene con la firma del ministro, y por eso va a decir el ministro de Salud informa lo siguiente, a la pregunta 1, que se han efectuado las actuaciones necesarias para cumplir y ese plan de desarrollo económico social en SOCAPITE de salud sí ha aprobado. En cuanto al presupuesto, suma al monto, este es un monto ficticio, ¿no? 11.654.000, me he inventado a tal fecha. El ministerio a mi cargo actúa con las contrataciones para dar celeridad en el marco de las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios. Está respondiendo a la petición que se le ha planteado y además está juntando las fotocopias de los documentos que aparejan su información. Así se debe responder de manera correcta a una petición de informe escrito. En cuanto a la petición de informe oral, que es otra forma de las acciones de fiscalización, y que se le convoca a la autoridad para que rinda su información, se señala el día y hora señalado para que además los diputados peticionarios le hagan el cuestionario correspondiente, que no se puede salir del marco. A ver, esto es normal en las peleas de los chicos, ¿no? De los jóvenes. Dicen, a ver, ¿dónde has estado? Que sea además hostigamiento. ¿Dónde has estado? En la Plaza Murillo. ¿Y qué estabas haciendo en la Plaza Murillo? Bueno, estaba viendo a las palomitas y estaba alimentándoles. Hasta ahí les cuento que esa información está circunscrita al contexto. Pero de pronto comienzo a interrogar y le he citado para hablar de dónde estaba y en la Plaza Murillo y tal fecha. Comienzo a hablar, bueno, ahora cambiamos. ¿Quiénes van a jugar el jueves? ¿Quiénes van a jugar el jueves de qué? Del partido Bolivia y Colombia, ¿no conoces? Bueno, eso se hará en las peleas de las familias, de las parejitas, jóvenes o adultos, no sé quiénes. Pero en materia política no se puede cambiar el marco de la temática a la cual se ha convocado a alguien pedir el informe oral. Si se le convoca para referirnos al tema de salud en una información oral al señor ministro de Salud, pues luego no le vamos a estar hablando de, no sé, otras cosas que tengan a su cargo.
que no han sido el objeto de la petición de informe oral. Si el tema es enfrentar la campaña contra el coronavirus, pues tendremos que abordar esa temática en el momento de la sesión respectiva y no salirnos de ese marco. Y además menos preguntas impertinentes, como ¿cuántos hijos tiene, señor ministro? O ¿en qué colegio ha estudiado usted? O sea, es impertinente esa pregunta, no es pertinente a la temática a la cual se ha asignado. Entonces, esa es la petición de informe oral. En cuanto a la interpelación parlamentaria, esta sí busca el cambio de una política pública y en el caso de ser exitosa con la aprobación de 2/3 de los miembros de la Asamblea Legislativa, puede ocasionar la destitución del ministro. Decíamos que únicamente eso ha ocurrido en el gobierno de la UDP, pero desde 1985 hasta el año 2020, pues no han habido ministros interpelados. Sí hubieron en el gobierno transitorio de Yanine Áñez 2 ministros interpelados. ¿Por qué? Porque ella no tenía mayoría en el Parlamento, entonces los interpelaban y ordenaban la destitución de sus ministros. Cuando no se alcanza además la votación de 2/3 de los miembros de la Cámara de Diputados y de Senadores, la censura de la ALP, en realidad de la Asamblea Legislativa, cuando no se alcanza este voto, existe un voto de confianza, se llama así. Por más que no hayan votado a su favor, lo que no alcanzar los 2/3 de votos en contra significa que se le ha brindado la confianza al ministro interpelado. Y a veces saben salir en hombros. Ahí me parece hasta ridículo que algún ministro recientemente, el de gobierno, lleve a sus huestes para que le hagan vivas y todo. Si ellos sabían perfectamente que no tenían parlamento en contra. Si no tienes parlamento en contra, ¿por qué haces el ridículo de ir con tus jóvenes a gritar y hacer otras cosas? Cuando bien conoces que el parlamento es un tema de correlación de fuerzas y que difícilmente, es de manera imposible prácticamente que te quiten la confianza porque eres miembro del equipo gubernamental. Entonces, en esos casos, si alguno de ustedes va a ser ministro, no haga la payasada de llevar gente así a gritar, a hacer huestes, barras parlamentarias, griteríos, desfiles. Sin motivo, vaya solo con su maletín, enfrente a la interpelación y lo más urgente, pida la votación, sabiendo que en la votación en contra no van a tener los de la oposición los 2/3 necesarios. No haga payasadas, estimados amigos, esa es la recomendación. Entonces, el voto de censura implica la destitución del o el ministro interpelado, pero en nuestra Constitución no existe limitación, no se ha previsto además de que una vez destituido o el ministro interpelado, pueda ser nuevamente restituido o nuevamente nombrado por el presidente o la presidenta. Eso ha sucedido con el exministro de Defensa, López, en que se le ha destituido, se ha cumplido con el mandato de la Constitución y 24 horas después nuevamente se le ha nombrado. Algo que no está prohibido porque más bien está facultado para el presidente, que tiene la facultad de nombrar ministros y viceministros y el personal de la administración pública que esté en el marco de sus competencias. Bueno, cada una de las cámaras legislativas tiene sus propias atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado. Además, ellas pueden reunirse en plenaria. Otra cosa que es detalle. Las cámaras por sí solas pueden sesionar. Sí, sesionan. De hecho, sesionan por sí mismas. En la mañana, por ejemplo, pueden estar instalando la sesión de senadores y en la mañana también pueden estar funcionando los diputados o en la tarde. Eso es indistinto porque cada una de las cámaras funciona con su propia dinámica. Pero cuando funcionan en conjunto, porque también pueden funcionar senadores y diputados en uno, y así unificados, sí funcionan, en esos casos se denomina sesión plenaria de la Asamblea Legislativa. Quisiera que me entiendan bien. Cuando funcionan de manera conjunta ambas cámaras, se llama sesión plenaria. Entonces, ¿hay motivos por los cuales deba funcionar las plenarias? Claro que sí. Inaugurar o clausurar las funciones, claro que sí. Recibir el juramento del o el presidente que haya sido electo, es decir, del resultante del voto ciudadano. En ese caso, claro que se les recibe su juramento. Admitir o negar las renuncias del presidente y del o el vicepresidente. Cuando hay una renuncia, esta debe ser tratada y aceptada o rechazada por el plenario. El presidente no se puede ir sino hasta que se le acepte la renuncia. Si se va sin que se le acepte la renuncia, significa abandono de funciones. Una aclaración muy, pero muy importante para estos momentos. Se dice, no se le ha aceptado la renuncia a Evo Morales. Sí, pero en realidad es al revés. Todo servidor público al momento de renunciar, y aprendan esto, queridos amigos,
Si ustedes tienen algún problema en su entidad pública, están desempeñando la función cualquiera en una entidad pública, muy bien, presento mi renuncia. Por más que diga la palabra irrevocable, ustedes tienen que esperar la aprobación de esa renuncia por parte de su autoridad destinada. Si están en un ministerio, pues si son porteros, renuncia al cargo de portero. No es cuestión de agarrar sus maletas e irse y dejar inconcluso su trabajo, no. Porque existe un sistema de responsabilidades, además, por entregar bien ordenadas las cosas. Le dirán, a ver, ¿qué activos ha tenido el señor Pérez? Una computadora, ha estado a su cargo, la marca tanto, número tanto, registrada de tal manera. Se han debido fijar que incluso los muebles tienen unos numeritos. Esos numeritos son numeritos de inventario. ¿Y por qué se hacen los inventarios? Porque se les asignan a los servidores públicos. Los servidores públicos no se pueden ir de su silla que se les ha asignado mientras no hagan la entrega no solamente de los activos y documentación a su cargo. La documentación debiera estar bien inventariada. Por eso la regla es que cuando un servidor público renuncia, así sea el presidente, esto antes de que abandone sus funciones, tiene que ser aceptado por la autoridad. Eso es una regla muy importante. Lo otro significa abandono de funciones que además constituye incluso delito. Si hay una forma delictiva de abandono de funciones, bueno, eso lo verán en este momento. Simplemente es mi deber recordar lo que está en la Constitución. También le corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional considerar las leyes vetadas por el Ejecutivo. Estamos en la etapa de procedimiento legislativo. La ley ha sido sancionada, ha sido remitida para promulgación del presidente. El presidente ha devuelto a la Asamblea Legislativa con observaciones, vale decir, lo que se le considera veto. Y esas consideraciones de esos preceptos vetados, pues los considera la Asamblea en plenario. También le corresponde a la Asamblea Legislativa considerar de los proyectos de ley que sean aprobados en la Cámara de origen, que no fueran aprobados por la Cámara Revisora. Esta es la pelea entre cámaras. Ya no es una pelea del órgano legislativo con el Ejecutivo. No, es una discrepancia entre la Cámara de Diputados con la Cámara de Senadores para ver qué aspectos de los proyectos de ley no han sido considerados en la Cámara Revisora. Para esos casos se dirime en plenaria. También le corresponde a la plenaria aprobar los estados de excepción, que es lo que conocemos comúnmente como los estados de sitio, esos estados esas situaciones que se brindan en momentos, se dictan más bien en situaciones de calamidad pública, necesidad social, fuerza mayor, en fin, en que hay que poner el orden de manera excepcional y por eso deben ser también aprobadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional. También le corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional el autorizar el enjuiciamiento de la o el presidente por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Eso quiere decir que además tiene que ser por 2/3, es lo que se viene debatiendo en la actualidad. Una denuncia en esos casos la acusación le corresponde al Ministerio Público. El Ministerio Público remite esa acusación al tribunal que va a fungir como tribunal de juicio, que es al Tribunal Supremo de Justicia. Pero el Tribunal Supremo de Justicia no puede iniciar de manera directa este proceso sin autorización del Parlamento, de la Asamblea Legislativa, y esa autorización tiene que ser brindada por voto de 2/3 de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Una vez que se autorizan por 2/3 ese procedimiento, recién vuelve a la Corte Suprema, al Tribunal Supremo de Justicia, para que se inicien las etapas del juicio propiamente dicho, aplicando las leyes de responsabilidad, la Ley 44, la Ley 612, y además supletoriamente el Código de Procedimiento Penal, dada cuenta que se tratan de actuaciones de naturaleza penal por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Eso es lo que estamos también en el país tratando, pero es una atribución propia de la Asamblea Legislativa reunida en plenaria. También le corresponde a la plenaria la designación del fiscal general del Estado y al defensor del pueblo, nuevamente por votación de 2/3 de votos de la misma en plenaria reunida para esa finalidad previa convocatoria pública. Y seguramente los resultados que debieran ser por emergentes del procedimiento legislativo. Ahora vamos a ver la segunda etapa, que es en realidad la más importante de la Asamblea Legislativa Plurinacional y de todo Parlamento, la emisión de las leyes. ¿Por qué un Parlamento emite leyes? Justamente de
deviene su naturaleza. Quiere decir legislativo porque legisla. Desde la antigua Grecia habíamos conocido que reunidos los representantes del pueblo, llámese los padres de familia notorios o personalidades que tengan patrimonio y sean prestigiosos, asistían a las asambleas para poder definir en ellas determinadas políticas públicas. A eso se llamaba la ley. Se establecía la ley porque son decisiones políticas que se asumen por los representantes. Obviamente que las leyes van a tener intereses políticos y económicos, definitivamente. No hay que asombrarse de ello, no decir, habían tenido intereses económicos y políticos, qué perversa la ley. Queridos amigos, esa es la naturaleza de la ley. Es tanto como decir, para hacer papitas fritas, ¿qué se necesita? Pues papas. Exactamente, la naturaleza o centro de la ley es su naturaleza política. No hay que asombrarse de ellos ni sorprenderse. La ley no responde a cuestiones de justicia, no responde a cuestiones de cientificidad, y ni otras, sino única y exclusivamente a factores de decisión política. Entonces, la ley observa la formalización de un texto de decisión de orden político que asume por un cuerpo legislativo. Eso es la ley. La ley es simplemente la formalización de una decisión política adoptada por el cuerpo legislativo. Un cuerpo legislativo para eso está, llámese a nivel nacional la Asamblea Legislativa Plurinacional, a nivel departamental las asambleas departamentales, a nivel de consejos municipales, los consejos municipales emitirán sus leyes municipales, sus leyes departamentales, las asambleas departamentales, y la ley de manera general, en el caso boliviano, por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y ahí la naturaleza de ser una decisión política. Las leyes son decisiones políticas formalizadas en el marco normativo, definitivamente. Además, se deberá considerar que la decisión política de la que emerge la ley tiene interés o componentes económicos. Toda ley, no proclamativa, porque hay leyes proclamativas que son la mayoría que se aprueban en los parlamentos, el Parlamento boliviano. Declárese a la Quirquiña patrimonio de Haití, declárese a la danza de morenos de Huaki con 3 plumas como patrimonio cultural, bla, bla, bla. Esas son leyes proclamativas, pero las leyes de fondo, las que definen personas y el costo para otras. Es decir, lo que beneficia a unos detrimenta a otras personas. No hay esa relación de que todos nos beneficiamos, no. Siempre va a haber alguien que va a sufrir la contraparte. Supongamos, ya ese concepto de todos nos beneficiamos. A ver, vamos. Se emite un bono para que nos paguen a todos los habitantes de Bolivia, por ser bolivianos nomás, nos pagan, no sé, 1,000 bolivianos, me imagino. Todos nos beneficiamos. A ver, quiero esa pregunta, les estoy lanzando. Cuando lanzo un bono de 1,000 bolivianos por todos, ancianos, viejitos, adultos, todos, hombres, mujeres, niños, la suma de 1,000 bolivianos, ¿está beneficiando a todos los bolivianos? ¿Qué opinan ustedes, queridos amigos? O tal vez yo estoy equivocado diciendo lo que beneficia a uno perjudica a otro, o es en contrario de otro, en costo de otro. A ver, esa es la pregunta que les lanzo, queridos amigos. Estoy con clases, ¿hay alguien que está instalado? A ver quién pueda contestar. Doctor, buenos días. Buenos días, adelante, por favor. Doctor, no se beneficiarían todos porque usted dijo solo los bolivianos, pero las demás personas que son extranjeras o que solo tienen la residencia boliviana no recibirían el bono. ¿Y le está detrimentando a ellos? ¿Le perjudica a ellos? Decimos todos los bolivianos, ¿le perjudica eso? Sí, le perjudica. Pero si estamos diciendo todos los bolivianos, no le puede perjudicar, pues. Si es todos los bolivianos y el otro es extranjero, como usted lo dijo. Pero está bien para identificar. ¿Otra opinión, por favor? Buen día, doctor. Adelante, Noemí. Bueno, yo considero que el bono que se da, ¿no?, de 1,000 bolivianos, como usted puso de ejemplo, puede ir a parar a diferentes manos. Por ejemplo, un boliviano puede comprar ropa extranjera, recursos de otro país para su venta, y en fin, ese dinero no vuelve a de donde salió.
Es decir, que reduce nuestro dinero o el valor de la moneda. Bien, va por ahí. ¿Algún otro criterio? Bien, yo les voy a dar la respuesta antes de irme a una reunión que tenemos. Lo siguiente, queridos jóvenes, aparentemente beneficia a todos los bolivianos. Vamos a poner que en el caso de Pastor identificar a todos los que habitan a Bolivia, inclusive extranjeros. Entonces un montón de dinero. ¿Pero eso en el fondo beneficia a las y los bolivianos? No. Porque eso va contra las arcas del Estado. Y todo lo que va contra las arcas del Estado tiene que ser pagado a futuro. En realidad nos perjudicamos a futuro. Esos 1.000 bolivianos que los hemos tenido en el bolsillo y que parecían un regalo u obra divina, tienen que ser considerados como una deuda que el Estado tiene que ir recuperándola, porque el Estado no puede regalar el dinero. No puede hacer eso, no existe, queridos amigos. Y además el Estado por sí mismo no tiene dinero. El dinero que le entra al Estado es por las recaudaciones que nosotros mismos pagamos. Lo que quiere decir que esos 1.000 bolivianos, de una u otra forma, el Estado nos lo va a cobrar mediante impuestos, mediante gravámenes, mediante obras públicas, que puede ser en el sentido positivo, nos cobra, o en el sentido negativo. No nos da carreteras, no nos da salud, reduce nuestra capacidad económica. Entonces, no crean que porque nos dan 1.000 bolivianos tenemos que estar felices, sino ante todo preocupados. He ahí que la economía es como una balanza. Si pongo y cargo un peso a un lado, se va a inclinar la balanza a ese favor. ¿Y qué pasa con el otro lado? Tengo que también pensar que en algún momento tengo que equilibrarla, porque la economía tiene que funcionar de manera equilibrada. Si no, existirían distorsiones que llevarían al descalabro económico de una sociedad. Para la siguiente clase, por favor, repasen. Después del examen, seguramente vamos a repasar el procedimiento legislativo. Recomendaciones. El examen va a ser el siguiente martes, martes 7, me parece, ¿sí? 7 de febrero, a horas 7:30, les ruego estar conectados. 7:30, no es 7 y más, 7:30. Yo les voy a mandar el enlace un poquito antes. Va a ser de manera oral y digo, a ver, Juan, tú contesta lo siguiente. 3 preguntas, le hago las preguntas de lo que hemos avanzado. Yo les voy a mandar el material el domingo porque tienen que ser las 48 horas antes. Ustedes ya tienen los apuntes. Les voy a mandar el recordatorio 48 horas antes. Y les pregunto del material que hemos avanzado y las lecturas que hemos tenido en general, principalmente del material que hemos tenido de la Constitución. Definitivamente la Constitución no puede ser excluida de nuestro avance. No podemos decir, no, ¿por qué nos pregunta la Constitución? Porque es nuestra base, pues no voy a dejar de preguntar de la Constitución. 3 preguntas, Juan, le hago, le indico su calificación y posteriormente se desconecta Juan, porque quiero tener línea ágil para los demás estudiantes. Y de esa manera vamos a lograr de manera rápida tener a todos ellos evaluados de manera oral. ¿Alguna pregunta para la evaluación? Sí, doctor. Me surgió una duda. Dígame. Respecto a la Constitución, ¿la respuesta tiene que ser precisa respecto al artículo? Yo no les voy a preguntar ¿en qué artículo está tal cosa? Definitivamente no, pero puede ser que yo les refiera a alguna cuestión de la Constitución y no me van a inventar. Eso sí que les digo, no me inventen la Constitución. Si yo les pregunto, ¿existe en Bolivia el derecho a la petición? Ustedes me dirán, sí, la petición significa que un avión puede volar de aquí a la luna. Eso es definitivamente en contrario. Yo no evalúo, queridos amigos, tengo la idea. Eso para mí no existe. Tiene que ser y existir precisión. Precisión. No les pido una memoria fabulosa, porque tampoco voy a pedir aquello. No, eso sería contrario a toda norma de enseñanza. Pero sí les voy a pedir que en aspectos esenciales ustedes tengan que conocer nuestra Constitución. Ya hemos hablado y bastante de la Constitución y de los preceptos de la normativa, así que no voy a pedir ideas generales, sino de manera detallada. Ustedes tienen un abanico de temas que hemos avanzado y que les voy a remitir el día domingo. Así que, por favor, tomen en consideración aquello, pero lean también la Constitución, que es una base de lo que estamos avanzando, queridos estudiantes. Nos encontramos entonces el día martes. Y otra cosa, tienen que tener su cámara habilitada para el momento en que yo les pida. Si digo, Juan, tú abre la cámara y estas son tus preguntas, yo quiero ver a Juan y que sea Juan el que me responda.
Y además con vista directamente a la cámara. No voy a permitir que se utilice material distinto. Yo me doy cuenta cuando existe cámara compartida y esas cosas, queridos amigos. He estudiado 3 carreras, por favor, creo sabérmelas la mayoría, tal vez no todas, pero la mayoría de las cosas. Con ello, queridos amigos, muy buenos días, un saludo cordial, nos encontramos el día martes en la evaluación. Hasta la próxima. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Hasta luego, gracias. doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego. Poder iniciar.